Inicialmente agradecer la cortesía institucional de la Secretaría de Hacienda para esta legislatura, para asistir y dialogar sobre un tema que no solamente a los diputados nos inquieta, sino yo estoy seguro que a todos los mexicanos nos preocupa la situación que estamos viviendo en el país. Y en verdad que yo lamento como perredista, pero también como mexicano, esta caída brutal que ha tenido el precio de petróleo en el último año. En enero del año pasado estábamos teniendo una cotización arriba de los 90 dólares por barril y el día de hoy estamos teniendo a 39 aproximadamente dólares por barril. Una disminución aproximada del 60%, que sin duda afecta el comportamiento no solamente de las finanzas, sino creo yo del conjunto de la economía del país. Y en descargo, en un primer comentario sobre este decrecimiento en el precio del petróleo, creo yo que son variables de carácter externo sobre las cuales los mexicanos y sus instituciones no tenemos control. Recordemos que nosotros previmos un precio como legisladores, con un último ajuste al 79, algo así, dólares por cada uno de los barriles que producimos de petróleo. Sin embargo, nos quedamos cortos. Y nos quedamos cortos porque no contábamos con un escenario internacional que nos iba a impactar. Pero ante esta situación hay inquietudes y la principal inquietud es que el mercado de futuros no le ve futuro, al menos en lo inmediato, a la caída del precio del petróleo en el ámbito internacional y por supuesto entre ellos el mexicano. Y no se ve en el corto plazo una recuperación inmediata, sobre todo porque estos factores externos no ayudan, no nos están ayudando. Por ejemplo, no se ve o no se vislumbra que los integrantes de la OPEP pudieran llegar a acuerdos para disminuir la producción de petróleo. O tampoco observamos un conflicto intenso, sobre todo en Medio Oriente, que pudiera disparar los precios del petróleo. O incluso cuestiones climatológicas, los inviernos, tanto en Europa como afortunadamente, pero desde el punto de vista de los intereses de la economía nacional, el invierno en Europa y en América del Norte, Estados Unidos y Canadá, no fue tan intenso como se prevía para poder incrementar el consumo, la demanda y el consumo de energéticos. La noticia buena, creo yo, es que en su próxima visita que tiene programada el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica para entrevistarse con el nuevo rey de Arabia Saudita, pues pudiera ayudar a convencerlo para que eleven los precios mediante una disminución del precio de barril. Concretamente, Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes producen aproximadamente el 40% del petróleo en el ámbito internacional y por eso el impacto que está teniendo en el escenario internacional el que estos tres países árabes hayan abierto la llave del petróleo. Ante este escenario externo, también nosotros tenemos una obligación interna que es el tema que hoy nos ocupa, que es cómo hacer frente a esa situación que nos está impactando del ámbito externo. Y aquí yo quiero formular tres preguntas que yo estoy seguro no solamente los diputados o los funcionarios de Hacienda nos hacemos,
sino estoy seguro que millones de mexicanos nos estamos haciendo y deseo puntualmente 3 preguntas hacérselas. La primera de ellas es, señores subsecretarios, señor procurador, ya tocó fondo la caída del precio del petróleo, o aún esperamos más. Hay analistas que dicen que a partir del segundo semestre de este año quizás exista una pequeña recuperación de los precios, pero la verdad es que no es muy optimista ese escenario. La segunda pregunta, que de alguna forma ya se dibujó por una diputada, estamos transitando, la economía mexicana está transitando hacia una crisis económica. Hay elementos desde el punto de vista del comportamiento de los principales indicadores para llegar a una conclusión de esta naturaleza, es pregunta. Y finalmente, la tercera pregunta, ¿cuál es el vínculo que nosotros, desde el punto de vista de los funcionarios de Hacienda, se observa entre la caída del precio del petróleo con el comportamiento de la paridad cambiaria, particularmente de nuestro peso con el dólar? Recordemos que estuvimos hace unos días apenas por arriba de los 15 pesos frente al dólar. El día de hoy estamos cerrando aproximadamente el 14.6 pesos por dólar, y sin embargo creo yo que nos está impactando, pero ¿cómo estamos haciendo frente? Ya el doctor Carstens pues por ahí dio sus opiniones, pero Hacienda, ¿qué opina al respecto? Es cuanto, y en la réplica estaré culminando mis comentarios. Muchas gracias por su atención. El diputado Posadas, muchas gracias por su pregunta. Yo creo que usted expone de manera muy adecuada la situación del precio del petróleo y por qué para cualquier analista financiero, económico, de cualquier parte del mundo es muy difícil pronosticar el precio del petróleo. Quizás haya, yo le diría, dos elementos ahí que usted señaló también muy bien, que es que hay, primero, al parecer, una sobreoferta. El dato que yo daba de 94 millones de barriles diarios de demanda, la oferta es mayor a esos 94 millones de barriles diarios, y eso hace que no tenga un sostén todavía el precio. Sin embargo, podemos ver ya algunos datos de cierres de pozos en los Estados Unidos que dan una indicación en el sentido que usted señala, pero también los conflictos geopolíticos que se dan pues tienen efectos sobre el precio internacional. La otra constante, al menos en los futuros, es que por lo menos en los próximos 4 o 5 años, en los futuros no indican, los futuros no indican un regreso de los precios del petróleo a arriba de los $90 por barril que usted también señalaba. En ese sentido, su pregunta de si ya tocó fondo la caída del precio del petróleo, la respuesta es nadie sabe. Eso creo que es una constante y usted lo describió muy bien en toda su argumentación de por qué es difícil pronosticarlo. Y hoy no hay ningún analista que sepa dónde va a estar el precio del petróleo con certeza en los siguientes, olvídese de los siguientes meses, de las siguientes semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que actuar con prudencia y tenemos que actuar desde hoy, que es lo que estamos haciendo y es lo que se anunció en este ajuste multianual. Preguntaba usted, y voy a dejar su segunda pregunta al final. Preguntaba usted sobre la caída del precio del petróleo y su relación con el valor del peso frente al dólar. Yo le quisiera decir que esto es una constante en los países que producen petróleo. Si usted ve la depreciación que se ha observado en México, más o menos durante este año, con los datos más recientes, tenemos una depreciación de alrededor del 11% durante el año. Canadá, que es un país desarrollado, que también es productor de petróleo, que también depende de materias primas, en el mismo periodo el dólar canadiense tuvo una depreciación frente al dólar americano de alrededor del 12%. Es decir, la moneda mexicana es una moneda muy líquida que se comercia las 24 horas del día, 7 días a la semana y que está sujeta a estos movimientos a nivel internacional y que sí tiene una depreciación asociada a la reducción del precio del petróleo.
Lo que se anunció en la Comisión de Cambios a finales del año pasado es una medida que lo que hace al ofrecer 200 millones de dólares a la venta cuando hay una depreciación de un día a otro de 1.5% del tipo de cambio fix de un día para otro, lo que hace es buscar que haya una liquidez apropiada y adecuada en el mercado cambiario, y eso es lo que genera esta liquidez. Pero la depreciación que hemos observado, le digo, países como Canadá, que es una economía que está muy bien manejada, desarrollada, pero que también tiene un componente de materias primas importante, ha tenido una depreciación del dólar canadiense más o menos de la misma magnitud que el peso mexicano. También quisiera aprovechar para comentar sobre la exposición del petróleo en las finanzas y en la economía nacional. Hoy, a diferencia de hace muchos años, el 11% de las exportaciones, solo el 11% de las exportaciones son petroleras. El 82% de las exportaciones son manufactureras. Otro factor de solidez es el déficit en cuenta corriente, se encuentra estable y está alrededor del 2% del Producto Interno Bruto. Y un factor que sí favorece la reducción en los precios del petróleo, favorece el crecimiento de los Estados Unidos y eso apoyará a las exportaciones nacionales. El crecimiento pronosticado por el Fondo Monetario Internacional para los Estados Unidos durante 2015 es del 3.5%. Habrá que reconocer la sana osadía que tuvo el Ejecutivo Federal por instrumentar un recorte presupuestal en un año electoral. Pero también habría que lamentar que dicho recorte se recargara solamente en el sector central del Ejecutivo Federal y que no se afectaran otras instituciones, otros órganos institucionales. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es inadmisible que en este país los ministros ganen por encima de los 500,000 pesos mensuales, o incluso los consejeros del INE que ganen arriba de 300,000 pesos al mes. Y es cierto, vivimos un año electoral, pero un presupuesto para las elecciones en este año por arriba de los 18,000 millones de pesos debería de ser un escándalo ante una situación de emergencia que vivimos en este momento. Ojalá y esta situación nos lleve a reflexionar sobre la pertinencia de hacer una revisión integral de estos aspectos para que se vean reflejados en el presupuesto del año próximo. Y yo creo que eso solamente nos va a permitir que el ajuste que el día de hoy se nos está comunicando de manera oficial institucional al Poder Legislativo Federal, no sea pan para hoy y hambre para mañana. Es urgente entrar a un cambio estructural del gasto público, eliminando las ineficiencias, las duplicidades y usar su capacidad contracíclica. De no hacer esto, de hacer solamente la función de bombero financiero, difícilmente vamos nosotros a hacer frente a los problemas que genera un modelo de desarrollo, porque en nuestra opinión de los perredistas, las causas y el efecto que está teniendo en las finanzas nacionales la caída del precio del petróleo se debe a ese modelo de desarrollo aplicado durante muchas décadas por los gobiernos priistas y panistas. Y digo sobre los panistas sobre todo por ese triunfo cultural e ideológico que tanto nos dijeron hasta en desplegados hace algunos meses a raíz de la aprobación del paquete económico. Ojalá, lo lamento mucho, pero ojalá y los mexicanos, pero sobre todo quienes tenemos la responsabilidad institucional
de atender los problemas del país, seamos sensibles a esto, a esta situación que nosotros vivimos. Yo celebro que el año próximo se instrumente lo que aquí se nos ha comentado por parte del subsecretario Galindo, para que se eliminen esas duplicidades, esas ineficiencias en algunas dependencias federales, pero insisto, ojalá y entre uno de los temas que se revise sea el dinero destinado a los partidos políticos. Yo creo que muchos mexicanos nos van a agradecer que bajemos el costo de las elecciones, pero que también bajemos los sueldos de muchos funcionarios que inmerecidamente gozan de privilegios que millones no tienen. Muchas gracias.